Estamos ya terminando el año, iniciando luego un año nuevo. Y es importante hacer la evaluación de lo que ha ocurrido, de lo que pasó todo este año, desde enero, y lo que tal vez ha pasado en toda nuestra vida, hacer esa evaluación desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas. Es por eso que lo que vamos a leer hoy día, el texto que toca hoy día, yo creo que también es pertinente para este tiempo, que es Primera Reyes, capítulo 19. Ustedes saben que estamos haciendo una serie expositiva, avanzando por el libro de Reyes. Ya estamos en el capítulo 19, la historia sobre Elías, Acab. Y para refrescarles un poco la memoria, voy a leer los últimos versículos que leímos. Desde el capítulo 19 voy a leer desde el 1 en adelante, que dice así. Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida y llegó a Beer-Seba, que es de Judá, y dejó ahí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y miró atentamente, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un cántaro de agua, y comió y bebió, y volvió a recostarse. El domingo pasado estuvimos analizando esta historia. Estuvimos viendo cómo Elías, en el capítulo 18, vemos que él, guiado por el Señor, hace grandes portentos. Elías oró y cayó fuego del cielo, oró y se puso a llover, después corrió y le ganó a los caballos. Elías estaba, por así decirlo, envuelto en llamas, habíamos dicho, lleno del Señor. Y sin embargo, acto seguido, vemos en el capítulo 9 que algo pasa ahí en la ciudad de Jezreel, donde él llegó, que algo pasa en el corazón de Elías que lo deja mal. Sucede que Jezabel ahora dice: lo voy a perseguir, y le dice: oye, si tú mañana sigues vivo a esta hora, eso no puede pasar, te voy a asesinar. Y eso de alguna forma lo descompensa tan profundamente que ahora vemos a Elías en un estado deplorable, lo vemos sin ganas de vivir, lo vemos depresivo, lo vemos angustiado, lo vemos agotado físicamente, agotado emocionalmente, agotado espiritualmente. Elías no quiere más. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a esto si partió la semana tan bien y la está terminando tan mal? ¿Cómo llegó a este estado tan deplorable? La respuesta simple es, bueno, lo descompensó la persecución de parte de Jezabel. Pero la verdad es que es un análisis muy simplista, porque si en realidad vemos el texto, Jezabel lo viene persiguiendo ya hace 4 años, al menos. Recuerden que 4 años antes él tuvo que huir, ¿no es cierto? Y se fue a un riachuelo pequeño donde el Señor lo sustentó, y después se fue donde la viuda en Sarepta. La verdad es que la persecución no partió esa semana. La verdad es que incluso en medio de esa persecución, Elías estuvo dispuesto a ir y enfrentar a Acab, que lo quería matar a él, a enfrentarlo, a enfrentar a todo el pueblo y a hacer todo lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Por tanto, ¿realmente la persecución lo descompensó? Pareciera ser que no. Pareciera ser que hay algo que no logramos ver aún, que está ahí, que pasó en su corazón y que lo tiene tan mal y que lo tiene tan descompensado. ¿Qué será? La cosa es que él está físicamente tan agotado, emocionalmente tan agotado, que no quiere nada, al punto que él despierta ahí en el desierto deseando morirse y ve que Dios hace el medio milagro, ¿no es cierto? Y le pone comida y agua, él toma y sigue durmiendo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando con él? Sus palabras que vemos ahí en este versículo 4, la verdad es que nos dan muy poca luz respecto a lo que está pasando en su mundo interior. Solo lo vemos emocionalmente rebalsado. Y Elías es como nosotros, como dice Santiago, semejantes a nosotros, con pasiones semejantes. Y nos pasa lo mismo, cuando emocionalmente estamos rebalsados, decimos generalmente puras tonteras, ¿no es cierto? No es que estamos claros, no hay como una claridad, solamente sentimos. Y vemos que el Señor incluso entiende esto. Así que no le dice nada, no le recrimina nada, no se pone a conversar con él, no, dice: levántate y come mejor. Come.
Y el ángel de Jehová vino por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Y él se fue, se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En tiempos donde físicamente estamos agotados, Elías necesitaba pancito y agüita. Y en ese tiempo donde estaba emocionalmente agotado, ¿qué necesitaba? Una buena caminata. Un trekking de 40 días. ¿Cómo quedaríamos? 40 días caminando solo. 40 fogatas en la noche y mirando las estrellas. 40 días donde estaba solo él y el Señor. Emocionalmente, después de esos 40 días, no era el mismo Elías. Después de esto ya va a poder hilar un discurso. Pero antes de eso estaba rebalsado. Entonces, también el Señor respetó eso, respetó todo lo que estaba viendo, las emociones. Y después de eso le va a dar la enseñanza que le tiene que dar a Elías. Asimismo también nosotros cuando acompañamos a gente que emocionalmente está rebalsada, primero hay que llorar con el que llora. A veces partimos con el sermón, no funciona. Porque si uno está emocionalmente mal, lo menos que quiere que el otro te hable, uno quiere que te escuche. Después vendrá la conversa, que también es necesaria, pero hay que ver los tiempos. En este caso el Señor esperó los tiempos. Físicamente lo restauró, emocionalmente, y ahora viene ya la lección espiritual que el Señor iba a llevar a cabo allá en el Sinaí. Anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Después de estos 40 días, vemos que Elías ya está más decantado porque no anda emocionalmente colapsado pidiendo que el Señor lo mate, ¿no es cierto? Ya él cambió un poco, ya está más entero física y emocionalmente, aunque aún la lección espiritual la tiene que aprender. Y el Señor, me encanta el Señor como lo hace y lo vemos en muchas partes de la Biblia, que el Señor inicia estas lecciones no con una gran lección, sino que con una gran pregunta. Generalmente hace eso. Bueno, en parte lo vimos también en Génesis, con las 3 preguntas que Dios le hace a Adán. En este caso le hace una pregunta a Elías. Elías le dice, ¿qué haces aquí? Parece sencilla la pregunta, pero no es tan sencilla. Recuerden esto, cuando el Señor pregunta algo, nunca es porque Él quiere aprender algo. Así como que, oye Elías, ¿qué hacía aquí? Y Él no sabe. No, es que Dios no sepa. Dios es omnisciente. Con esa pregunta Él está enseñándole algo a Elías, está haciéndolo reflexionar sobre varios puntos importantes. La verdad es que la pregunta es pequeña, pero involucra mucho. Podría significar, por ejemplo, Elías, ¿por qué dejaste tu puesto de trabajo y estás acá? ¿Quieres renunciar a ser profeta? O Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus expectativas de estar acá? ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta de Elías saca a relucir lo que está en el corazón de Elías. Recuerden que lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestra boca, en realidad viene de más profundo. Viene del corazón, de nuestros pensamientos, ¿sí? Lo que hemos estado rumiando, lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado digiriendo, eso sale de la boca. Entonces, ahora Elías va a sacar lo que está ahí, lo que ha estado en su corazón, lo que ha estado en sus pensamientos, lo que lleva estos 40 días reflexionando. Y este es su análisis. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa es la historia que se relata Elías a sí mismo. Ese es el cuento. Esa es la interpretación de los hechos que él le da. Y por lo cual está tan angustiado. Fíjense que en esta angustia aparece Jezabel, pero poquito. En realidad hay una angustia que tiene él. Y tiene mucho que ver con cómo él interpreta su vida. Con cómo él interpreta su historia. Cómo él interpreta los acontecimientos. Esta es la historia de Elías, según él. Según Elías, él está sufriendo primero porque él ama a Jehová de los ejércitos. Tengo celo por Jehová de los ejércitos. Segundo, todo Israel está perdido y no tiene vuelta. Israel no tiene vuelta, la situación está pésima.
Tercero, yo soy el último animal en extinción. Y si me matan a mí, no hay más creyentes en el mundo. Chuta, si uno escucha su historia, y si es verdad lo que él dice, me pongo a llorar con él, po. Una tragedia griega, po. Una tragedia japonesa donde todos mueren al final. Terrible su historia. Es como para estar amargado. Esa es la interpretación que él tiene de su historia. Y tal vez tu mente y mi mente hacen exactamente lo mismo. Tenemos una interpretación de los acontecimientos del 2019. Los acontecimientos de nuestra vida, los acontecimientos de nuestra historia. Y en esa interpretación nos sucede que según como nosotros interpretamos la historia, interpretamos las vivencias, interpretamos lo que hemos vivido, de acuerdo a eso van a estar nuestras emociones. Vamos a estar nosotros. De acuerdo a eso vamos a estar con gozo o no con gozo, con paz o no con paz. La pregunta es, ¿la historia que tú te cuentas a ti mismo sobre tu vida, será realmente así? ¿Corresponderá a la realidad? Lo que Elías, el relato que Elías tiene de los acontecimientos, ¿será el relato verdadero? ¿Será esa la realidad o no? ¿Cómo saber si como nosotros estamos interpretando la vida, si es lo correcto o no es la interpretación correcta? ¿Será así o no será así? ¿Tenemos una verdad? Sí, la Escritura, la Biblia. Por eso la Biblia nos llama mucho a precisamente fijar nuestros pensamientos en la Escritura, a estudiarla, a escudriñarla y renovar nuestra manera de pensar de acuerdo también a la palabra del Señor. En este famoso texto de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Es decir, no se amolden, no tengan la misma interpretación, la misma figura, la misma forma que el mundo. No, ustedes tienen que renovar su manera de pensar, dicen, ¿sí? ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces tienes que evaluar la vida y pensar las cosas no de acuerdo a cómo tú lo ves, sino de acuerdo a qué, a la Escritura. Continúa acá, dice el texto: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí tenemos el meollo del problema, que nosotros no pensamos con cordura, sino que, ¿cómo lo vemos? Tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Y usted tal vez diga: no, si yo tengo mala autoestima. No tiene nada que ver eso. Uno puede tener mala autoestima, buena autoestima y ser igual de egocéntrico. Aquí estamos hablando de nuestro egocentrismo, de pensar que nosotros somos el centro de la historia, que nosotros somos, y todo lo interpretamos desde el yo. Le pongo ejemplos. Soy la persona que más sufre. No se lo digo a nadie, pero ¡ay, que sufro! Y el otro me cuenta su sufrimiento y uno por dentro piensa: pero yo sufro más. Soy la persona. En mi trabajo solo yo soy responsable. Y todos hacen la pega media. Y yo soy el último animal en extinción en mi pega. Solo yo. Yo soy el más esforzado. Así interpretamos la historia. Hoy solo yo me esfuerzo, mis compañeros no se esfuerzan. Y por eso andamos angustiados. Porque somos el centro de nuestra historia. Solo yo he vivido lo que ha vivido, todos los sufrimientos de esta vida. Solo yo. Solo a mí me pasa. ¿Por qué no le pasa a nadie? A mí me tiene que pasar. Tengo 100 días buenos, uno malo, y al otro día tengo otro malo y decimos: solo a mí me pasa todo. Nuestra interpretación es egocéntrica. No es con cordura. Porque tendemos a evaluar la vida y la historia desde el yo. Yo como héroe. Yo como figura principal. Ya sea en buena autoestima o mala autoestima, da lo mismo. Es egocéntrico. ¿No es cierto? Desde el yo. Solo yo tuve una familia tan difícil. Solo yo. Cuando yo estoy, las cosas funcionan. Si yo no estoy, las cosas no funcionan. Así evaluamos la vida. ¿Y eso a qué nos lleva? Esta evaluación poco cuerda de la realidad nos lleva a sufrir. Elías está sufriendo. Está sufriendo el hombre. Es que no hay nadie más que crea en el Señor en todo el planeta. Y uno dice: oye, qué triste, Elías, pero no es la verdad. Está sufriendo de más. Y tú y yo sufrimos de más. Muchos de los sufrimientos humanos tienen que ver con
con los pensamientos poco cuerdos que tenemos, pensamientos egocéntricos. Solo yo sufro esto, solo yo vivo esto. ¿Y por qué yo? Hacemos una evaluación egocéntrica que nos lleva a sufrir continuamente. Elías está sufriendo. Y este texto nos dice cuál debe ser el pensamiento cordura. Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y debemos entender este concepto de fe en este versículo como se pone en el libro de los Romanos y también en varias secciones de la Biblia. Cuando hablamos de fe, a veces es traducido como creer, simplemente el acto de creer, pero a veces es traducido como el cuerpo doctrinal, nuestra fe cristiana, el cuerpo doctrinal, la enseñanza del Evangelio. Y el Señor te ha dado enseñanza del Evangelio, te ha dado un cuerpo doctrinal. De acuerdo a eso, tienes que evaluar las circunstancias, de acuerdo a la medida de doctrina de fe que el Señor te ha dado. Entonces, uno evalúa las circunstancias de acuerdo a lo que ha aprendido realmente el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es Cristo? ¿No es cierto? Y todo lo que ustedes han ido aprendiendo a lo largo de los años, los discipulados y todo. En este autorrelato de Elías está sufriendo mucho, pero es un autorrelato que desde afuera nosotros lo vemos que no es cuerdo, que es muy egocéntrico. Él cree que él está sufriendo porque él ama al Señor y nosotros sabemos que ninguno de nosotros lo ama realmente tanto. Somos carne caída. Y él dice, yo soy el último, y nosotros sabemos que no es el último. Pero él lo tiene sufriendo eso. Asimismo, nosotros sufrimos. Y la Biblia, el Señor, como quiere que nos gocemos, dice, renueva tu manera de pensar, conforme al Evangelio que te da cordura para evaluar las situaciones. Así que el Señor ahora va a enfrentar a Elías, va a conversar con él. Ya Elías está decantado emocionalmente y ahora puede haber ahí una enseñanza. Así que Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿En qué monte está Elías? En el Sinaí, en el monte Horeb. ¿Sí? Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué onda este texto? Raro, ¿ah? Raro. El Señor podría haberle respondido en palabras a Elías, pero el Señor también, recuerden que Él es artista. Él creó todas las cosas. Él creó el arte. Y en este caso, Él decía hablarle a Elías montándole una obra de teatro. El Señor le monta una obra de teatro de 4 actos. Una obra espléndida. Nos hubiese encantado estar ahí, pero tuvo solo el regalón Elías. Y el regalón Elías está ahí, mientras Dios dice, sal fuera, y se presenta. Acto 1, un torbellino, un huracán que rompe las piedras, pero Dios no está ahí. Acto número 2, un temblor, un terremoto, y Dios no está ahí. Acto número 3, un fuego abrasador, pero Dios no está ahí. Acto número 4, un silbo apacible. Y ahí está Dios. Elías incluso dice que se cubre la cara. Y uno dice, oye, te hubieses cubierto antes. Pero no ahí, es que ahí estaba el Señor. Y Elías sale y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué significará todo esto? ¿Te quedó claro? Si no te quedó claro, no te preocupes porque Elías tampoco cachó nada. Y lo vemos con su respuesta. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sigue. Es que, Señor, es que me duele, me duele la rodilla, Señor, y me duele la rodilla. Y el Señor te habla y tú sigues, es que me duele la rodilla, Señor.
Probablemente años después, Elías, pensando en todo esto, habrá dicho en algún momento, eso era. Pero al menos en ese momento le pasa como nos pasa a todos nosotros. El Señor tiene un plan diseñado y el Señor permite cosas en nuestra vida que en el momento no entendemos. No entendemos. Y después uno mira para atrás y dice, eso estaba haciendo el Señor. Es que el Señor no improvisa. Él tiene un plan trazado. Y en este caso, Elías ni siquiera se le ocurrió lo que él mismo le había dicho a los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan que él le había dicho, no, Baal es sordo? Dios no es sordo. ¿Por qué le preguntaría 2 veces lo mismo? ¿Acaso Elías no le había dicho ya? Pero el Señor tal vez un poco sordo, no entendió. Tiene que decirle otra vez. Elías no entiende. ¿Por qué el Señor le preguntaría lo mismo otra vez? ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Veamos si el Espíritu Santo nos otorga un poco de iluminación para entender un poco mejor esta obra de teatro del Señor. Primero, el primer acto, el viento, el huracán. ¿El Señor alguna vez en la Escritura se aparece en un huracán, en un torbellino, en un viento? Sí. Por ejemplo, con Job. Se apareció en un torbellino. Incluso en Pentecostés dice que fue como un viento recio. Cuando el mar se dividió en dos, también fue con un viento recio. Dios se ha aparecido en la historia bíblica, se aparece dentro de un viento, pero en este caso no. ¿El Señor se ha aparecido en la historia bíblica en un terremoto? Sí. Hay varios eventos de terremotos descritos en la Biblia donde los profetas dicen que era la voz de Dios que hacía resonar y era su juicio, y que el Señor se hace presente haciendo temblar la tierra y las naciones. Pero en este caso, ese terremoto no iba con el Señor. ¿Y en fuego el Señor se apareció en fuego? Sí, muchas veces. Vemos en el Antiguo Testamento que, ¿no es cierto?, estaba la columna de fuego que era la presencia del Señor, que guiaba al pueblo por Israel. Vemos incluso con Elías, ¿no es cierto?, mismo, que Dios hace descender este fuego. El Señor se aparece varias veces en la Biblia, en este fuego. Con la zarza ardiendo, por ejemplo, de Moisés. Se aparece ahí en el fuego la zarza ardiendo. Pero en este caso, no. No está ahí. Dios había estado presente en estos 3 elementos en algún punto de la historia de Israel. Y Elías lo sabe. Elías tiene el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Al menos los profetas tenían hasta ahí, o probablemente hasta los escritos de Samuel. Elías sabe, Elías conoce la majestuosidad de Dios. Elías ama a Jehová de los ejércitos. Ama a este Dios que es poderoso, que envía fuego, pero que parece que falló hace 40 días atrás. Parece que algo pasó hace 40 días atrás, que Elías ve que al parecer Dios falló. Hizo caer fuego al cielo, pero Elías había dicho que Dios iba a cambiar los corazones. ¿Se acuerdan de esa oración? En 1 Reyes 18. Y que iba a cambiar los corazones y no cambiaron los corazones. ¿Qué habrá pasado si rebominamos un poco la historia? Llama algo mucho la atención en esta historia de Elías, que después de todo lo que ocurre en el Monte Carmelo, él se va corriendo delante del rey para llegar primero a la ciudad. ¿Se acuerdan de eso? A Jezreel, donde estaba el palacio del rey, donde vivía Jezabel, y que al parecer en ese momento incluso era capital, porque Samaria estaba todavía edificándose. ¿Por qué Elías, después de todo lo que ocurre en el Monte Carmelo, corre a Jezreel para llegar antes que el rey? Porque Elías no se quiere perder nada. El Señor está obrando en medio de su pueblo. Está obrando poderosamente, y oró y cayó fuego, y oró y cayó agua. El Señor está haciendo un avivamiento en su nación. ¿O no? ¿O sí? ¿Qué pasa en Elías? Da la impresión que sus expectativas eran muy distintas a lo que ocurrió. Porque resulta que hubo todo un auge y él empieza a correr y llega, y cuando llega, no vemos que el texto bíblico diga que en Jezreel hubo un arrepentimiento de la ciudad. El pueblo no votó ídolos. No vemos que quemaran masivamente las estatuas. No vemos que derrocaran a Acab y a Jezabel. No vemos arrepentimiento en Acab. No vemos nada de eso. Elías llega a Jezreel
y calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Y para peor, al día siguiente, la persecución sigue. Elías se desploma. Soy el último. Israel no tiene vuelta. Señor, ¿para qué voy a seguir? Y empieza su relato de la historia. Elías cae en temor, en esta depresión. Elías va al desierto, va a renunciar, quiere morir. Pero ¿por qué entró tanto temor y desánimo en él? De acuerdo al relato de Elías, el temor y el desánimo se anidó en él por las circunstancias. ¿Sí? Es que me persiguen, es que yo soy el último. Las circunstancias hicieron anidar en él temor y desánimo. Pero de acuerdo a la brillante respuesta de Dios, no fueron las circunstancias. De acuerdo a la brillante respuesta de Dios, lo que verdaderamente descompensó a Elías fue su falta de comprensión de Dios, del actuar de Dios, de la soberanía de Dios, del cómo Dios hace las cosas. Según Dios, eso es lo que falla en Elías. El Señor, fíjense, no lo confronta diciendo que las circunstancias, no. Lo confronta mostrándose en cómo Él actúa. Por tanto, para el Señor, la descompensación de Elías no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con cómo Él mira a Dios y las expectativas que tiene de Dios. Eso es lo que nos descompensa, queridos. No son las circunstancias. No es el estallido social. No nos descompensó el estallido social. Nos descompensa cómo vemos a Dios. No nos descompensan las enfermedades. No nos descompensan los incendios. Nos descompensa cómo vemos a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Y por qué, Señor, si ya descendió el fuego, no se convirtió nadie? ¿Y qué pasó con la renovación de Israel? De acuerdo al teatro de 4 actos de Dios en el Sinaí, lo que descompensó a Elías eran sus falsas expectativas de lo que Dios haría y cómo lo haría. El fuego, el terremoto y el viento, pero Dios no puede ser manipulado y Dios no va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, porque su voluntad es perfecta. Y Él no va a rebajar esa perfección porque es santo. Por tanto, el Señor no actúa de acuerdo a como nosotros queremos que Él actúe o nosotros deseamos que Él actúe. Él actúa de acuerdo a su santidad, a su soberanía. Y gracias, Señor, por eso. Nos enojamos como Marta y María y le decimos: Señor, Jesús, si tú hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto. Jesús, si tú hubieses estado, yo no hubiese perdido la pega, Señor. Si tú hubieses intervenido, no se me hubiese quemado la casa. Señor, si tú hubieses intervenido, si tú hubieses estado, no me habría pasado lo que me pasó. No habría crecido en la familia que crecí. ¿Por qué me ignoraste, Señor? Si tú hubieses estado, no me habrían hecho lo que me hicieron. Si tú hubieses intervenido. Y el Señor nos responde, como a Elías, y nos dice: ¿y qué tal si mi sabiduría es mayor que la tuya? ¿Y qué tal si mi camino es mejor que tu camino? ¿Y qué tal si mi plan es mejor que tu plan? ¿Qué tal si es mejor que yo tenga el control y no tú? Porque dejarías la escoba. ¿Qué tal si yo trazo la ruta, dice el Señor, y no tú? Esa es la soberanía de Dios, que es perfecta. Pero a nosotros nos descompensa porque nos gusta el control y tenemos expectativas. Entonces yo para el 2019 quería esto y nada. Hoy el año para malo. ¿Y qué tal si fue un buen año? Porque se cumplió todo lo que Dios quería que se cumpliese el 2019. ¿Qué tal si la evaluación de tu historia de vida no la haces bajo el parámetro egocéntrico de que no se hizo mi voluntad, sino que le decimos: gracias, Señor, porque en mi vida se ha hecho tu voluntad desde que nací? Desde que nací. Cada uno de los hechos que acontecieron en mi vida no fue al azar.
El Señor no improvisa con sus hijos. ¿Tú crees que improvisó contigo? Te hizo nacer en la familia que quiso y te hizo vivir las cosas que viviste. Y en la ciudad que Él quiso. Porque Él lo tenía planeado. Porque tu historia es una historia de redención y de salvación. Por medio de la obra de Cristo Jesús. Por tanto, ¿qué? Le reclamamos al Señor. Porque el Señor no hace como yo quiero. Y Elías está descompensado. Elías está descompensado y él piensa que lo tiene descompensada las circunstancias. Y lo que lo tiene descompensado es su mirada de Dios. Eso es lo que nos tiene descompensados. 700 años antes, el Señor le había hablado ahí mismo, en el mismo cerro, en el Sinaí, probablemente en la misma cueva, a Moisés. Y también le había hecho un teatro, menos esplendoroso, sí, porque había un pueblo abajo. Moisés le dijo, quiero verte. Y Dios le dijo, ok, pero verás solo mi espalda. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Elías conocía bien esta historia. Como les decía en su época, esa era la Biblia que tenían. Los primeros 5, 6, 7 libros de la Biblia. Él conocía esta historia muy bien. El Señor no le iría a repetir las palabras. El Señor le monta una obra de teatro, pero las palabras ya estaban escritas. Lo mismo pasa en nuestra vida, las palabras ya están escritas. Lo que el Señor quiere de tu vida, lo que Él demanda, lo que Él está haciendo, está escrito en la Biblia. Tú la puedes leer. Y si te las dio por escritas, ¿para qué te las va a repetir? Ahora sí, Él monta en toda nuestra vida una serie de eventos que nos recuerdan el Evangelio. Eso sí, eso Él lo va haciendo. Y te va mostrando como Jesucristo es el Salvador en cada circunstancia de tu vida. Eso sí, el Señor lo va haciendo. Pero lo que Él dijo ya está escrito. ¿Para qué le piden más palabras audibles? A Elías tampoco se las dio. A Moisés tienen. Escúchenlo a Él. Pero nos cuesta eso. ¿Saben por qué nos cuesta? Pensamos que si el Señor actúa de la forma que yo pienso, ahí voy a creer en Él. No es así. Pensamos que si el Señor actúa con fuego, con terremoto y viento, ahí va a creer el pueblo. No es así. ¿Y qué tal si el Señor quiere actuar por medio de un silbo apacible del Espíritu Santo? Que nadie sabe de dónde viene ese viento ni para dónde va, pero cuando pasa, deja recién nacidos. Deja bebés espirituales. El Señor transforma las vidas y quebranta los corazones duros que un milagro no puede quebrantar a menos que el Espíritu Santo esté obrando ahí. Fíjense que los grandes portentos nunca trajeron salvación. Fue el Espíritu Santo el que trajo salvación. Lo vemos en las 10 plagas. Las 10 plagas que se convirtieron a Cristo, no. En la alimentación de los 5,000 con 5 panes. Uno podría pensar, oye, se convirtieron todos. Nada. Porque la gente no se convierte por milagros, se convierte por obra del Espíritu. Por el silbo apacible del Señor. Aunque hoy en día hay tendencias que hablan de otra cosa. Hay grupos cristianos que insisten en que hay que ver milagros para convertirse. No es así. Es un milagro del Espíritu. Elías esperaba esa caída de fuego porque decía, cuando caiga el fuego, el Señor va a transformar estos corazones. Y no fueron transformados. Y lo descompensó. Pero entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Y el Señor le dice, ¿y qué tal si yo actúo en el silbo apacible? No cuando hay fuego. ¿Y qué tal si yo transformo las vidas cuando yo quiero? Y como yo quiero. Elías estaba desconociendo y menospreciando el poder de Dios manifestado en el viento imperceptible del Espíritu Santo en las vidas. Entonces se descompensó. El mundo está mal, la situación está mal, vamos cada día de mal en peor, cada día es más inmoralidad, cada día está mal la escoba, no, todo mal, Señor, llévame al tiro contigo, como Elías. ¿Y qué tal si el Señor nos dice, tranquilo, ¿quién es el que transforma corazones? ¿Quién es el que actúa con un viento apacible?
C.S. Lewis, un autor cristiano, dice que se metió al auto como ateo y cuando salió del auto era cristiano. Y no sabe cómo ocurrió. Algo hizo el Señor. Ahí pasó el viento y nació el bebé. El Señor hace como quiere. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, yo me hago cargo tanto del juicio como de la misericordia. Tranquilo, Elías. Tú anda y haz tu pega como profeta. Yo por mi parte, yo voy a apartar a los míos y los voy a sostener. Tranquilo. Esa no es tu pega. Yo voy a hacer que queden 7,000 en Israel. Y probablemente esos 7,000 no se convirtieron en el Carmelo. El viento apacible pasó cuando quiso. Tranquilo, Elías. Tranquilo. La obra es mía, es personal, es profunda. Tranquilo, cree en esa obra poderosa del Señor a través del silbo apacible. Entonces tranquilo con tus hijos, con tu familia. El Señor los va a transformar cuando quiera. Y puede ser que sea cuando tengan 80 años. Tranquilo. Tranquilo. Tú haz lo tuyo. Tú predica el Evangelio. Que el Evangelio es poderoso. El Señor va a ocupar esa semilla para que germine cuando Él quiere. Con todo esto que está pasando, los acontecimientos del mundo, estás confundido, estás como amargado, terminas el año abrumado, tranquilo. El Señor no está improvisando. El 2019 fue tal cual como Dios lo planeó. ¿Porque Él es malo? No, porque Él es bueno. Y Él tiene un plan perfecto. Tranquilos. El Señor está alcanzando los suyos en medio de los tiempos, por medio del silbo apacible, el Espíritu, y debemos confiar simplemente en Él. Esa es la interpretación que Pablo le da a este texto de Primera de Reyes 19. Cuando en Romanos 11 él dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Tranquilos. El plan es de Dios. La obra es de Dios. La elección es de Dios. La gloria es de Dios. De comienzo a fin. Descansa en el Señor. Tal vez terminas el año un poco agitado, ansioso. Descansa en el Señor. De que Él ha querido obrar como Él ha querido obrar. No se cumplieron las expectativas. No pude guardar el control. Qué bueno. Qué bueno. ¿Te has dado cuenta que no estás a cargo de tu vida? Que no eres el centro. Estás empezando a pensar con cordura. Qué bueno. Qué bueno que este año nos regaló empezar a pensar con cordura. Que no somos el centro del universo. En medio de la crisis, gózate en la bondad de Dios, que te ha guardado de la mayor ira, que te puso en esa cueva, en esa peña. Y esa peña es Cristo. Y que cuando pasa el fuego no te quemará. El fuego del infierno no te va a llegar. Y cuando pasa el viento, en Cristo tú estás seguro. Y cuando viene el temblor, Cristo fue sacudido en tu lugar. Él fue sacudido en tu lugar. Y por eso cuando Él murió, hubo un terremoto. Por tanto, tú gózate. ¿Qué más te queda?
Caminar de la mano con el Señor como niño, como niña. No menosprecies el silbo apacible del Señor. Y aunque tú pienses, no, cada día la situación está peor y las generaciones vienen más mal, no desprecies el poder del Espíritu. Tú sigue predicando el Evangelio. Sigue predicando. Y el Señor transforma a los que quiere, cuando quiere y como quiere. Tú sigue haciendo lo que debes hacer. Sigue avanzando, sigue llevando el Evangelio. Dios incluso en esta generación maligna salvará millones y millones y millones de personas para su gloria. Tú sigue adelante. No creas el cuento que tú eres la única persona del mundo que... No es así. No es así. Descansa en el Señor. Deja ese autorrelato egocéntrico que te ha torturado y que te ha tenido mal todo este tiempo. Deja ese autorrelato y toma el relato del Evangelio y renueva tu manera de pensar y mira a través de los ojos de Cristo, de cómo Él evalúa la situación. Queridas ovejitas del Señor, a gozarse en Él. Cuando terminen este año ahora, debemos hacer esta evaluación, sentarnos, orar y decirle, Señor, ¿cómo evalúo este año? Te doy gracias porque tú hiciste lo que quisiste. Te doy gracias porque se cumplió tu plan. Descanso en tu plan. Me entrego a ti. Confío en que el próximo año 2020 es diseñado por ti. Hagan una evaluación con el Señor, donde renueven su manera de pensar a la luz de la Escritura. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Santo, tú eres tan grande. No te podemos contener. No te podemos controlar. Tú haces como quieres en nuestra vida. Tú diseñas nuestro caminar. No tenemos control ni siquiera sobre el día de mañana, ni siquiera sobre el minuto que sigue. En ti descansamos. A veces obras por fuego, a veces no. A veces por viento, a veces por terremoto y a veces por silbo apacible. Tú haces como quieres, en ti descansamos. En tu soberanía, que es santa, que es perfecta, que es sabia. Señor, queremos realmente comprobar lo buena, agradable y perfecta que es tu voluntad. Por eso, en este día, te pedimos perdón por evaluar nuestra vida y la historia desde nuestros ojos humanos y queremos evaluarlo desde el punto de vista del Evangelio, de la doctrina de fe que hemos aprendido. Gracias por la paciencia que nos tienes, al igual que a Elías. Te damos gracias por este año. Gracias porque se cumplió tu plan. Y así será todos los años de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.